Si un empleado presenta quebrantos de salud de origen laboral, pero la EPS que lo atiende insiste en que los problemas de salud que éste presenta son de origen común, ¿ante qué entidad debe dirigirse para dirimir el caso? Eh, Hay que saber por qué la EPS está determinando que es origen común o que es origen laboral y que lo que debe atenderlo es la ARL, o si fue un accidente laboral, pero la ARL decidió que era origen común y lo manda para la EPS para que lo atienda la EPS y él eximirse. Es decir, esto no es algo que pueda proceder de manera arbitraria ni caprichosa por las aseguradoras, hay que de verdad tener un sustento para ello. Se analizará por obviamente el estudio médico de la patología sufrida o del accidente ocurrido para saber si hay un origen común o un origen laboral. Si usted es consciente que el origen fue laboral porque se encontraba levantando unas cajas y durante el levantamiento de las cajas se cayó y sufrió un golpe en la cabeza y quedó inconsciente, pues habrá que obviamente hacer el reporte y la ARL atenderlo. Si el accidente ocurrió fuera del trabajo, pues del mismo modo deberá atenderlo la EPS, y si la EPS insiste que es de riesgo laboral, lo trasladará a la ARL, pero va a existir entonces ese conflicto de concepto con respecto al origen de la enfermedad o del accidente. Es importante mirar en qué términos se encuentra el estudio de esa patología. Cuando han pasado más de 120 días, entre el día 120 y el día 150, hay que sacar un concepto, ya sea favorable de rehabilitación para ese empleado o desfavorable de no rehabilitación de esa, obviamente, persona que se encuentra enferma o incapacitada. ¿Esto por qué? Porque lo que se necesita es saber si esa persona, si el concepto es favorable, pues listo, hay una esperanza de que ella va a recuperar ese porcentaje de pérdida que se encuentra en estos momentos incapacitado y a futuro seguir desempeñando su actividad. Pero si sucede lo contrario, si sucede que el concepto es desfavorable, que no se recomienda que la persona ya vaya a poder, obviamente, ejercer su 100%, pues ahí hay que buscar que el sistema empiece a calificarlo para poderlo, ya sea indemnizar con la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez o pensionarlo, dependiendo del porcentaje, si supera el 50% de la pérdida de capacidad laboral. Para esto, entonces, lo primero es tener el concepto de lo que pueda decir la EPS o la ARL, si está cualquiera de las dos que esté asistiendo el caso. Si usted se encuentra inconforme con ese concepto y obviamente ya llegó el punto en que hay que trasladar el estudio del tema para el fondo de pensiones, porque ya ahí sí será el fondo de pensiones que le va a decir por origen común hay que pensionar o no hay que pensionar porque la pérdida de capacidad laboral es de tanto, ¿ya? O la ARL, cualquiera de los dos que emita esa calificación de pérdida de capacidad laboral, le va a decir a usted primero cuál es el origen de la enfermedad y segundo cuál es el porcentaje de la pérdida de esa capacidad laboral. Si usted no se encuentra conforme con eso, usted puede incluso acudir de manera independiente, o ya sea incluso con recursos propios o por los de su empleador que quiera ya resolver la situación, ante la Junta Regional de Invalidez del área donde usted se encuentra obviamente domiciliado, para que lo califiquen. Ahí ellos van a poder encontrar, de acuerdo con el estudio de su historia clínica, si se encuentra una pérdida de capacidad laboral, ya sea entre el 0 y el 5%, o entre el 5 y el 49%, o del 50% en adelante. Cualquiera de los tres porcentajes que se pueda dar dentro de esos rangos que les estoy especificando nos dirá si no hay lugar a indemnización, hay lugar a indemnización o hay lugar a pensión, en el orden respectivo que les acabo de mencionar. Pero, volviendo al punto, si ya la decisión de la Junta Regional a usted no le parece, porque primero lo están calificando de origen común, cuando en realidad el accidente fue de origen laboral, y encima de todo la calificación de la pérdida de capacidad laboral es muy mínima, usted puede apelar esa decisión para que la Junta Nacional estudie el tema, y luego de que la Junta Nacional haya estudiado el tema, dirimirá lo que haya podido suscitarse del tema, y así también, ya sea confirmando lo que dijo la primera instancia, que es la Junta Regional, o modificando o definitivamente negando el derecho. Pero hasta ahí no llega todo. Si a usted
en algún momento le genera inconformidad la decisión de la Junta Nacional, puede acudir ante la justicia laboral ordinaria para que el juez laboral, pueda dirimir el conflicto que hay si la enfermedad es de origen común o si la enfermedad es de origen laboral. Me van a decir, pero ¿por qué tantas vueltas tengo que darle para que el juez determine si esto es o no? Porque lastimosamente usted tiene que contar primero con una prueba pericial que demuestre que su accidente fue de origen laboral y no de origen común o viceversa. Segundo, el solo hecho de estar usted inconforme contra la decisión de la Junta Nacional no le va a dar la razón ante el juez laboral para decir si es verdad o no que la enfermedad es de origen común o origen laboral. Esa es una de las recomendaciones, ¿no? Acercarse ante un particular que tenga no solo la capacidad, sino la licencia para poderlo calificar a usted ante la pérdida de capacidad laboral. Y ahí sí poder encontrar, obviamente, la solución al caso de lo que se discute, si hay origen común o si hay origen laboral. Recordemos además que dependiendo del tipo de origen, los pagos de la seguridad de las incapacidades van a ser diferentes porcentajes por parte de la EPS o del Fondo de Pensiones o de la misma ARL. Ahora, si el trabajador devenga un salario mínimo legal mensual vigente, el pago siempre va a ser igual, independiente de cualquiera de las aseguradoras que esté, obviamente, asumiendo el pago. Que inicialmente, como ya también muchos lo saben, no lo pagan, sino que lo hace el empleador, y el empleador es quien repite contra las aseguradoras ese reembolso que él necesita que le sea devuelto, porque él está haciendo sus aportes al sistema y porque no le corresponde a él pagar las incapacidades. Pero lastimosamente aquí se hace caso omiso a las obligaciones que puedan tener en concurso cualquiera de las instituciones del Estado o incluso de las mismas entidades privadas, y en eso desencadena la vulneración de derechos fundamentales como es el mínimo vital, el derecho a la salud, entre otros que tenga de orden legal una persona en el Estado colombiano. Así que finalmente usted también puede acudir ante el juez laboral para que dirima el conflicto si existe o no origen común o origen laboral sobre el dictamen decidido.